Hola amantes del terror, repasemos algunos reportes que nos han enviado. Hola, me llamo Carlos y les voy a contar lo que me pasó en el último vuelo de la noche entre Sao Paulo y Río de Janeiro. Eran exactamente las 23:47 cuando abordamos el Boeing 737, que parecía tener más asientos vacíos que ocupados. Me llamó la atención que en el panel de facturación aparecían varios asientos como ocupados, pero al mirar la cabina, estaban completamente vacíos. La azafata, una mujer de unos 50 años con el pelo canoso recogido en un moño elegante, me acomodó en el asiento 12A. Mientras guardaba mi equipaje de mano en el compartimento superior, se inclinó y me susurró algo que me intrigó. Sus palabras fueron claras y precisas, aunque pronunciadas en voz baja para que solo yo pudiera oírlas. Nunca hables con los pasajeros del asiento 13 después de medianoche, dijo, mirándome brevemente y luego a mí. Le pregunté por qué me había dado una instrucción tan extraña, pero se limitó a sonreír enigmáticamente y siguió observando a los demás pasajeros. El asiento 13A estaba vacío, al igual que el 13B y el 13C, a pesar de que el sistema de la aerolínea indicaba que estaba completamente ocupado. El avión despegó sin turbulencias, ascendiendo suavemente entre las escasas nubes nocturnas. La mayoría de los pasajeros se durmieron rápidamente tras el servicio a bordo, dejando la cabina sumida en un silencio interrumpido únicamente por el rugido constante de los motores. Las luces principales se atenuaron, creando una atmósfera que oscilaba entre acogedora y perturbadora. Fue a las 0:15 cuando empecé a oír susurros. Al principio, pensé que era una conversación entre pasajeros despiertos, pero al mirar a mi alrededor, todos parecían estar profundamente dormidos. Los susurros provenían claramente de la fila 13, una conversación baja y continua cuyas palabras no pude distinguir. Me giré discretamente para mirar más de cerca y vi que los asientos seguían vacíos. La temperatura empezó a cambiar gradualmente. Al principio, sentí una ligera incomodidad, como si el aire acondicionado hubiera subido. Luego me di cuenta de que el frío se concentraba específicamente en la zona de la fila 13. Otros pasajeros empezaron a moverse inquietos, poniéndose mantas y cerrando las rejillas de ventilación. Curioso y algo escéptico ante la situación, decidí poner a prueba la recomendación de la azafata. Me levanté como si fuera al baño y, al pasar por la fila 13, me detuve un momento. El frío era intenso en ese lugar, como si solo allí funcionara un aire acondicionado industrial. Los susurros se hicieron más fuertes. Era una conversación fragmentada, con palabras arrastradas en un idioma que no podía identificar del todo. Algunas frases sonaban a portugués, otras a inglés, y había sonidos que no correspondían a ningún idioma conocido. Lo más inquietante era la sensación de que había al menos 3 voces diferentes conversando simultáneamente. Decidí acercarme y, contra toda lógica y la advertencia de la azafata, dirigí una pregunta directa a los asientos vacíos. Disculpen, ¿está todo bien ahí dentro?, pregunté en voz baja, intentando no despertar a los demás pasajeros. Los susurros cesaron al instante, creando un silencio que parecía más inquietante que los propios sonidos. Lo que sucedió después desafía toda explicación lógica. En el reflejo de la ventana del asiento 13A, vi claramente la silueta de una persona sentada. No era una sombra difusa ni un efecto de luz, era la silueta nítida de alguien con el cinturón de seguridad puesto, con la cabeza inclinada como si estuviera leyendo. Cuando miré directamente al asiento, este permanecía vacío. Extendí la mano hacia el asiento, intentando tocar lo que mis ojos no podían ver, pero el reflejo confirmó que estaba allí. En el momento en que mis dedos se acercaron a donde debería estar el hombro de la figura, sentí un frío intenso que me quemó tanto que retiré la mano de inmediato. Mi piel se enrojeció como si hubiera tocado hielo seco. La azafata apareció detrás de mí en ese preciso instante, con una taza de café caliente en la mano. Su mirada recorrió los asientos vacíos, luego mi mano herida, y finalmente me miró a los ojos con una expresión que mezclaba preocupación y algo que parecía confirmar sus sospechas. «Acompáñeme, señor», dijo, acompañándome de vuelta a mi asiento. Durante el trayecto, me explicó que esos asientos siempre habían dado problemas en ese vuelo en particular. Los pasajeros llevaban años reportando experiencias similares, siempre en el último vuelo de la noche, siempre después de medianoche. La aerolínea prefería mantener los asientos disponibles en el sistema para evitar preguntas, pero instruyó a la tripulación sobre las precauciones necesarias. Pregunté sobre la naturaleza de estas presencias, si existía alguna explicación oficial o extraoficial para el fenómeno. La azafata miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando nuestra conversación, luego se acercó y compartió información que no se encontraba en ningún manual de procedimientos de la compañía. «Hace 3 años, este mismo vuelo se estrelló durante una tormenta», susurró. 3 pasajeros no pudieron ser rescatados a tiempo. Estaban en los asientos 13A, 13B y 13C. Desde entonces, cada vez que pasamos por la misma ruta donde ocurrió el accidente en el último vuelo de la noche, parecen intentar reanudar sus viajes interrumpidos. El resto del vuelo transcurrió sin ningún otro suceso sobrenatural.
Logré dormirme unas horas y solo me desperté cuando el avión inició el descenso hacia el aeropuerto de Galeão. Durante el desembarque, noté que otros pasajeros comentaban discretamente sobre el extraño frío que habían sentido durante la madrugada, pero nadie mencionó directamente los susurros ni las presencias. Al salir del avión, la misma azafata me entregó un papelito con su nombre y número de teléfono. Si quiere hablar de lo que pasó, llámeme, me dijo. Hay registros de otras experiencias similares que podrían interesarle. A la aerolínea no le gusta que hablemos de esto abiertamente, pero creo que la gente tiene derecho a saberlo. 2 semanas después, llamé al número que me había dado. Nuestra conversación generó aún más preguntas que respuestas. Me contó que había recopilado informes de al menos 15 pasajeros que habían tenido experiencias sobrenaturales en ese mismo vuelo, siempre en la fila 13, siempre después de medianoche. Lo que más me intriga hasta el día de hoy es si esas presencias eran en realidad los espíritus de los pasajeros fallecidos en el accidente o si había una explicación más mundana. Podría haber sido una combinación de factores psicológicos, el ambiente controlado de la cabina, la presión de la altitud y el poder de sugestión creado por la advertencia inicial del auxiliar de vuelo. Por otro lado, la quemadura en mi mano tardó 3 días en desaparecer por completo, dejando una marca temporal que fotografié como prueba. El médico que consulté dijo que la lesión era compatible con la exposición al frío extremo, pero no pudo explicar cómo era posible dentro de un avión con clima controlado. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo José y les voy a contar lo que me pasó en un vuelo internacional que debería haber durado 8 horas, pero que terminó siendo la experiencia más perturbadora de mi vida. Era un Boeing 777 de una aerolínea brasileña, que salía de Sao Paulo con destino a París, y yo estaba en el asiento 24F, junto a la ventana derecha. Todo transcurrió con normalidad durante las primeras horas del vuelo. Despegamos puntualmente a las 22:30 y después de la cena, la mayoría de los pasajeros se dispusieron a intentar dormir durante la larga travesía del Atlántico. Siempre me ha costado dormir en los aviones, así que me mantuve despierto, alternando entre leer y contemplar el paisaje por la pequeña ventana. Fue exactamente a las 0:15, mientras sobrevolábamos una región oceánica completamente aislada, cuando noté la primera anomalía. Mi reloj de pulsera, un modelo digital que nunca antes había tenido problemas, simplemente se paró. La pantalla permaneció iluminada, pero los números permanecieron fijos en la 0:15, como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante. Inicialmente, atribuí el problema a una falla de la batería o a una interferencia electrónica del equipo del avión. Revisé mi celular, que estaba en modo avión, y descubrí que también había dejado de funcionar al mismo tiempo. La coincidencia me pareció extraña, pero aún así busqué una explicación lógica para el fenómeno. Durante el embarque, uno de los auxiliares de vuelo mencionó discretamente una regla no oficial que la tripulación seguía en los vuelos nocturnos sobre el océano. Si el reloj se para en plena noche, no mires por las ventanas, me susurró mientras revisaba mi cinturón de seguridad. Podrías ver destinos a los que nunca debiste llegar. En aquel momento, interpreté el comentario como una broma o una superstición de la tripulación, común en muchas profesiones de alto riesgo. Ahora, con el reloj parado y una extraña sensación invadiendo la sala, empecé a comprender que quizá ese consejo fuera más serio de lo que había imaginado inicialmente. La primera pista de que algo extraordinario estaba sucediendo llegó en forma de un ruido mecánico constante e inusual proveniente de las alas del avión. Era diferente del sonido habitual del motor, más agudo, más penetrante, como si algún equipo funcionara a una frecuencia anormal. El sonido parecía pulsar a intervalos regulares, creando un ritmo hipnótico y perturbador. Otros pasajeros comenzaron a mostrar signos de inquietud. Vi a gente mirando sus relojes repetidamente, con expresiones de confusión y preocupación. Una mujer sentada unas filas más adelante llamó al auxiliar de vuelo para informarle que su reloj se había parado, pero este simplemente sonrió cortésmente y dijo que investigaría la situación. La segunda pista fue aún más desconcertante. Empecé a sentir una extraña sensación de caída libre, como si el avión perdiera altitud rápidamente, pero al mirar por la ventana o observar el comportamiento de los objetos en la cabina, todo parecía normal. No había turbulencias visibles, las bebidas permanecían estables en sus vasos y no se activaron las alarmas. Esta sensación de caída persistió durante varios minutos, creando una inquietante desconexión entre lo que sentía mi cuerpo y lo que veían mis ojos. Era como si estuviéramos en dos realidades simultáneamente, una donde volábamos con normalidad y otra donde nos precipitábamos hacia el océano. Mi estómago reaccionó a la sensación de caída, pero mi mente intentó negar lo que estaba experimentando. En contra de todos los consejos y llevado por una curiosidad incontrolable, decidí mirar por la ventana para intentar comprender qué sucedía. Lo que vi fuera del avión desafía cualquier explicación racional y permanece grabado en mi memoria hasta el día de hoy. En las ventanas del otro lado de la cabina, reflejadas en la mía, podía ver rostros humanos observando el interior del avión.
No eran reflejos de los pasajeros, eran rostros distintos, con expresiones melancólicas y miradas fijas, como si nos observaran a cada uno con morbosa curiosidad. Al girar la cabeza para mirar directamente por la ventanilla izquierda, vi algo aún más inquietante. Sentada sobre las alas del avión, completamente expuestas al viento y a más de 10.000 metros de altitud, había siluetas humanas con ropa de diferentes épocas. Algunas parecían llevar uniformes militares, otras ropas civiles formales y otras con atuendos que no pude identificar. Estas figuras parecían inafectadas por las condiciones extremas del entorno externo. Se sentaban tranquilamente, como pasajeros esperando en la terminal de un aeropuerto, saludando ocasionalmente a la cabina o señalando a pasajeros específicos. Sus movimientos eran deliberados y conscientes, no aleatorios como cabría esperar en las alucinaciones. Uno de los pasajeros sentados en la fila de delante, un hombre de unos 40 años con traje oscuro, empezó a comportarse de forma extraña. Se levantó bruscamente, caminó hacia las salidas de emergencia y empezó a intentar abrir una, repitiendo en voz baja, «Necesito bajar aquí, este es mi destino». Dos auxiliares de vuelo intervinieron rápidamente, sujetando al hombre e intentando calmarlo. Durante la sujeción, gritó al ver a su abuelo fallecido sentado en el ala, indicándole que bajara del avión. La tripulación logró sedarlo con medicación de emergencia y lo mantuvo en observación durante el resto del vuelo. Fue en ese momento que comprendí la verdadera naturaleza de la advertencia que había recibido al principio del viaje. Esas presencias en las alas y en las ventanas eran, de alguna manera, pasajeros de vuelos que nunca llegaron a sus destinos. Personas que se habían perdido durante décadas en travesías oceánicas, intentando encontrar la manera de completar sus viajes interrumpidos. El fenómeno duró aproximadamente 2 horas, aunque mi reloj permaneció parado durante todo el trayecto. Poco a poco, las figuras en las alas comenzaron a desaparecer, una a una, como si desembarcaran en paradas invisibles. El ruido mecánico anormal disminuyó en intensidad hasta volver al sonido normal de los motores. Cuando mi reloj finalmente volvió a funcionar, marcaba las 2:17 de la mañana, lo que indicaba que habíamos perdido unas 2 horas que no pude contar. Otros pasajeros reportaron la misma discrepancia horaria, creando un desfase colectivo en la cronología del vuelo que la tripulación no pudo o no quiso explicar adecuadamente. Durante el resto del viaje, noté que varios pasajeros parecían perturbados y desorientados. Algunos dijeron haber visto a familiares fallecidos, otros mencionaron sueños vívidos sobre destinos que nunca habían visitado. La tripulación mantuvo un comportamiento profesional, pero noté que intercambiaban miradas significativas, como si estuvieran familiarizados con este tipo de situaciones. Para cuando llegamos a París, el vuelo acumulaba un retraso de exactamente 2 horas, coincidiendo perfectamente con el periodo en que nuestros relojes estuvieron parados. La explicación oficial fue condiciones meteorológicas adversas imprevistas, pero ningún pasajero recordaba haber sufrido turbulencias ni haber tenido que cambiar de ruta durante el viaje. Semanas después del incidente, investigué fenómenos similares en vuelos comerciales y descubrí informes sorprendentemente similares a mi propia experiencia. Siempre involucraban vuelos nocturnos sobre océanos, siempre incluían paradas inexplicables del reloj y siempre resultaban en avistamientos de figuras imposibles en el exterior del avión. La pregunta que más me intriga es si vivimos un fenómeno auténticamente sobrenatural, una especie de ruptura temporal que permitió contactar con pasajeros perdidos en otros tiempos. O si fue una alucinación colectiva provocada por factores ambientales propios de la altitud y el aislamiento oceánico. Por otra parte, la veracidad de los detalles relatados por los distintos pasajeros. La coincidencia de los relojes parados y la reacción conocedora de la tripulación sugieren que este tipo de experiencias pueden ser más comunes de lo que las aerolíneas quisieran admitir públicamente. Antes de pasar a la siguiente historia, suscríbete a nuestro canal. Seguimos. Hola, me llamo Miguel y les voy a contar lo que me pasó en el vuelo más aterrador de mi vida, una experiencia que me hizo cuestionar todo lo que creo sobre la realidad y lo sobrenatural. Era el último vuelo de la noche de Brasilia a Manaus, un Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros, pero esa mañana solo llevaba 43. Embarqué a la 1:30 de la mañana y elegí un asiento junto a la ventana para intentar descansar durante el vuelo de 2 horas. La tripulación parecía tensa desde el momento en que subí, intercambiando miradas preocupadas y susurrando entre sí de una forma que no pude oír. El capitán hizo el anuncio habitual sobre la duración del vuelo y las condiciones meteorológicas, pero su voz tenía una vacilación inusual en profesionales experimentados. Durante los controles de seguridad, una azafata se acercó a cada pasajero individualmente y les entregó algo que al principio pensé que era un regalo promocional de la aerolínea. Era una pequeña tarjeta blanca, del tamaño de una tarjeta de visita, con una frase impresa en letras rojas que decía: «Cuando reciban sus billetes, guarden silencio absoluto o el vuelo no terminará». La explicación de la azafata fue breve y enigmática. «Es un procedimiento especial para vuelos nocturnos en esta ruta en particular», dijo, evitando el contacto visual directo.
Si ocurre algo inusual durante el viaje, por favor, sigan al pie de la letra las instrucciones de la tarjeta. Es una cuestión de seguridad para todos los pasajeros y la tripulación. Le pregunté sobre la naturaleza de este problema de seguridad, pero ella simplemente sonrió nerviosamente y pasó al siguiente pasajero. Noté que todos recibieron la misma tarjeta blanca y las mismas instrucciones vagas. Algunos pasajeros parecían estar familiarizados con el procedimiento, mientras que otros expresaron la misma perplejidad que yo. El avión despegó suavemente, ascendiendo rápidamente entre las dispersas nubes del amanecer amazónico. La mayoría de los pasajeros se durmieron poco después del despegue, dejando la cabina sumida en un silencio solo roto por el zumbido constante de los motores. Yo permanecí despierto, observando el oscuro paisaje por la ventana y reflexionando sobre aquella extraña postal. Exactamente una hora después del despegue, empezaron a aparecer los billetes mencionados en la tarjeta. Al principio, pensé que se trataba de algún servicio nocturno a bordo, pero pronto me di cuenta de que había algo profundamente inquietante en la situación. Empezaron a aparecer pequeños trozos de papel en los bolsillos de los asientos, como si alguien los hubiera dejado ahí sin que miráramos. El primer billete que encontré estaba en el bolsillo del asiento delantero. Era un papel amarillento, de aspecto antiguo, y solo contenía un nombre escrito a mano con tinta azul descolorida, Ricardo Méndez, 15 de marzo de 1987. No era mi nombre, pero la fecha me intrigó. Fue hace exactamente 38 años, mucho antes de la inauguración de esa ruta aérea. Otros pasajeros empezaron a descubrir billetes similares en sus asientos. Vi a una anciana con un papel que le temblaba en las manos, cuya expresión pasaba de la curiosidad al horror absoluto. Un hombre de mediana edad se levantó bruscamente, recorrió los pasillos y revisó otros asientos, encontrando más billetes con diferentes nombres y fechas. Lo que hizo la situación verdaderamente aterradora fue descubrir que los nombres en los billetes correspondían a personas reales. Uno de los pasajeros reconoció el nombre de un familiar que había desaparecido en un accidente aéreo décadas atrás. Otro identificó a un compañero de trabajo que había fallecido en circunstancias misteriosas durante un viaje de negocios. Recordé de inmediato las instrucciones de la tarjeta blanca y comencé a observar si los demás pasajeros también recordaban la advertencia de guardar silencio absoluto. La tensión en la cabina era palpable, pero la mayoría parecía comprender instintivamente que hablar de sus billetes podía desencadenar algo mucho peor. Entonces comenzaron los susurros. Al principio, parecían provenir del sistema de megafonía del avión, como anuncios a bajo volumen o interferencias en las comunicaciones. Pero poco a poco se hizo evidente que eran voces humanas, múltiples voces hablando simultáneamente en voz baja y urgente, como si intentaran transmitir mensajes importantes. Voces susurraban los nombres escritos en los billetes. Ricardo Méndez, Ana Paula Silva, Joaquín Santos, una letanía de identidades que resonaban en la cabina como un coro fantasmal. Algunos pasajeros comenzaron a llorar en silencio, recordando los nombres de sus seres queridos que habían perdido a lo largo de los años. La intensa vibración en el suelo de la cabina comenzó como un temblor apenas perceptible, pero fue aumentando gradualmente hasta que todos los pasajeros pudieron sentirlo a través de sus asientos. Era diferente de la turbulencia normal, más rítmica, más pausada, como si algo intentara comunicarse mediante código Morse o lenguaje vibratorio. Uno de los pasajeros, aparentemente incapaz de soportar más la tensión, rompió el silencio gritando, ¿qué pasa aquí? Esto es una locura. En el momento en que sus palabras resonaron en la cabina, el avión se precipitó violentamente, como si hubiera perdido sustentación al instante. Los compartimentos superiores se abrieron, los objetos volaron por la cabina y las máscaras de oxígeno se bajaron automáticamente. La caída duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que todos comprendieran la seriedad de las instrucciones recibidas. El avión se estabilizó al restablecerse el silencio, pero ahora todos éramos conscientes de que nuestra supervivencia dependía de nuestra capacidad de permanecer en silencio, sin importar lo que sucediera a nuestro alrededor. La azafata más experimentada recorría los pasillos, comprobando si todos estaban bien tras la repentina caída. Al llegar a mi lado, susurró algo que explicaba en parte la extraña situación. Los nombres de los billetes son de pasajeros que han desaparecido en esta ruta a lo largo de los años, dijo con voz apenas audible. Intentan volver a subir a otros vuelos, buscando a alguien que ocupe sus asientos. La revelación aportó una nueva dimensión de terror a nuestra experiencia. No éramos simples pasajeros de un vuelo nocturno, éramos posibles reemplazos de personas que nunca llegaron a sus destinos. Los billetes eran una forma de identificación, un proceso de selección para determinar quiénes serían llevados a completar viajes interrumpidos décadas atrás. Durante la siguiente hora, permanecimos en absoluto silencio mientras fenómenos cada vez más inquietantes se despegaban a nuestro alrededor. Las luces de la cabina parpadeaban en patrones que parecían formar código Morse, el aire acondicionado producía sonidos que recordaban a suspiros humanos. Y sombras inexplicables se movían por los pasillos incluso sin la luz correspondiente.
Lo más aterrador fue cuando noté que algunos billetes empezaron a cambiar. Nombres que estaban claramente escritos desaparecieron, reemplazados por los nombres de los pasajeros actuales. Mi propio nombre apareció en un billete que antes decía Roberto Silva, 23 de junio de 1991. Era como si nos estuvieran añadiendo a la lista de desaparecidos. Entonces comprendí que el ritual del silencio no era solo una superstición de la tripulación, sino una verdadera medida de protección contra algo que no podíamos ver ni comprender del todo. Mientras permaneciéramos en silencio, mantendríamos nuestra identidad actual. Cualquier ruptura del silencio nos haría vulnerables a ser reemplazados por aquellas presencias que intentaban reanudar sus viajes. El resto del vuelo transcurrió en un silencio tenso y casi insoportable. Todos los pasajeros comprendían que su supervivencia dependía de resistir la tentación de hablar, gritar o incluso susurrar. Fue una prueba de resistencia psicológica que pocos estaban preparados para afrontar, pero que todos lograron superar por puro instinto de supervivencia. A medida que finalmente iniciamos el descenso hacia Manaos, los fenómenos sobrenaturales fueron remitiendo gradualmente. Los billetes desaparecieron de los bolsillos de los asientos, los susurros se hicieron inaudibles y las vibraciones en el suelo de la cabina cesaron por completo. Era como si las presencias hubieran desistido de su intento de sustitución colectiva. Durante el desembarque, la tripulación nos entregó formularios de evaluación de servicio completamente estándar, como si nada hubiera ocurrido. Pero en los ojos de cada auxiliar de vuelo, pude ver el alivio de otro vuelo completado sin pérdidas. Sabían exactamente a qué nos enfrentábamos y estaban agradecidos de que hubiéramos seguido sus instrucciones. Años después de aquella experiencia, todavía me pregunto si presenciamos un fenómeno genuinamente sobrenatural o si fue una elaborada maniobra psicológica creada por la aerolínea con fines desconocidos. Los nombres de los billetes podrían haber sido investigados con antelación, los efectos de sonido y visuales podrían haber sido producidos artificialmente, y la historia de los pasajeros desaparecidos podría ser una leyenda urbana cuidadosamente cultivada. Por otro lado, la precisión de los detalles históricos, la auténtica reacción de terror de los pasajeros y la gran efectividad del ritual de silencio sugieren que quizás existan fuerzas que no comprendemos del todo en ciertas rutas aéreas. Quizás algunos vuelos realmente sirvan como puentes entre diferentes dimensiones temporales, permitiendo que los espíritus perdidos intenten reanudar sus viajes inconclusos utilizando los cuerpos e identidades de pasajeros contemporáneos.